encaminado a ser un país de ingresos medios a altos. Por ejemplo, para 1950, Cuba tenía ingresos por persona similares a los de Panamá y superiores a los de Brasil. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los cubanos viven dificultades económicas extremas. Se calcula que entre el 72 y el 90% de los cubanos viven en situación de pobreza. Ahora, las preguntas son, ¿cuáles fueron las decisiones que cambiaron para siempre la economía cubana? ¿Y por qué el embargo estadounidense no es la razón de su pobreza? En 1952, Fulgencio Batista tomó el poder en Cuba con un golpe militar. Durante su gobierno aumentó la corrupción, restringió las libertades civiles y la oposición política, por lo cual los cubanos querían un cambio. Querían cambiar la dictadura militar por un gobierno democrático. Ahí fue donde tomó popularidad la figura de ¡asesino! Ni muerto paga el daño que le ha hecho a Cuba, con un criminal. golpe de estado derrocando a Fulgencio Batista. ¡Asesino! Así que Fidel Castro llegó al poder como el Salvador. ¡Criminal! Y aseguró en varias ocasiones que no era comunista ni marxista, sino que su objetivo era la democracia representativa y la justicia social. Hay tanta muerte por este asesino, señores. Traidor. Our political philosophy is representative democracy. Señores, nadie se dignó de matar a este hombre. Es una vergüenza de hacerlo en Cuba. Ni los cubanos ni los estadounidenses sabían de sus inclinaciones comunistas. Solo fue poco después de tomar el poder que sus objetivos se hicieron evidentes. Aumentó los salarios, bajó los alquileres, redujo las otro asesino, mató jóvenes por gusto sin hacer juicio ni nada. Estos eran criminales, señores. 3 asesinos. Y convertidas en granjas estatales. Estos eran los asesinos de Aparte Cuba, de que mira, estas criminales. decisiones fueron populistas y en contra de Como los mataron principios de la niños, economía Dios, básica, jóvenes. la decisión de todavía confiscar sí. extensas tierras significaba que las grandes inversiones que los estadounidenses tenían en los cultivos de caña de azúcar pasaban a estar controladas por el gobierno cubano. Y otro hecho que deterioró aún más las relaciones entre Cuba y Estados Unidos fue la firma de una asociación comercial entre Este la fue el isla asesino, y el hombre que mayor más enemigo de Estados asesinado en Unidos el de mundo, esa el más época, criminal la del Unión mundo. Soviética. Y este otro Era la cómplice. época de la Guerra Fría, por lo que a los soviéticos les interesaba tener un aliado cerca del territorio estadounidense. De hecho, el punto más álgido de la Guerra Fría fue cuando Estados Unidos supo de la existencia de misiles nucleares soviéticos escondidos en Cuba. De manera que los soviéticos comenzaron a comprar azúcar cubano a cambio de petróleo, maquinaria y ayuda de técnicos soviéticos. El problema es que ese petróleo importado tenía que ser procesado en alguna de las 3 refinerías de propiedad estadounidense en Cuba, Shell, Texaco y ESO. Pero las 3 se negaron a refinar el petróleo proveniente de la Unión Soviética, por lo que Fidel Castro decidió nacionalizar también esta industria y expropiar las 3 refinerías estadounidenses. Todo, destruyó todo. Lo cual provocó que Estados Unidos recortara Paralizó la el cuota país. de azúcar que compraba a Cuba por un acuerdo firmado previamente. Y esas exportaciones de azúcar a su vecino habían sido la mayor fuente de ingresos de Cuba durante varias décadas. Como respuesta, Castro terminó confiscando todos los activos de propiedad estadounidense en la isla. Y como desde lo las siguió el refinerías y pueblo, los Dios bancos mío, hasta cómo los ese hoteles pueblo y no los se dio casinos. cuenta de los En crímenes de 1962, este Estados maldito. Unidos amplió el embargo para prohibir casi todo el comercio con Cuba. Y Señores, debido a no hay este nadie- embargo, Cuba vio como una solución práctica depender aún Descarado. más económica, política y militarmente de la Unión Soviética. Ya en esa época, en la década de 1960, Fidel Castro no ocultaba que su revolución era socialista. Nacionalizó toda la economía, desde los vendedores ambulantes, las tiendas minoristas y los restaurantes, hasta los bancos e ingenios azucareros. Todo pasó a ser propiedad exclusiva del gobierno. El Estado gobierno fijaba no de él, los que se precios de los sentía, bienes y se creía el dueño de determinaba Cuba. cuándo y qué debían producir las industrias. Como era de esperarse, estas políticas fueron un desastre, porque los precios deben fluctuar libremente, pues detrás del precio de un bien o servicio hay demasiada información que solo el productor de ese bien conoce. Información sobre cómo se produce, cuánto cuesta transportarlo, cuánto cuesta producirlo, cuánto cobran los trabajadores del sector, si hay abundancia o escasez de materias primas para producirlo. En fin, toda esta información se resume en el precio del bien para que sea rentable de producir. Y a su vez la cantidad que demandan los consumidores de ese bien le da información al empresario de cuánto debe producir. Entonces el sistema de precios es algo muy complejo que se resuelve espontáneamente con las interacciones entre consumidores y vendedores.
Y en la economía hay millones de precios. Por eso, cuando un grupo de políticos fija los precios de todos los bienes, distorsiona el mercado. Y efectivamente en Cuba las empresas no disponían de los insumos necesarios para alcanzar las cuotas de producción asignadas, y las fábricas recién construidas cerraban por falta de componentes. Por otro lado, todo el mundo tenía garantizado un puesto de trabajo, pero esto significaba que algunas empresas empleaban más personal del necesario, o que en otras la productividad fuera muy baja. Sumado a esto hay que tener en cuenta que desde que asumió Castro el poder, hubo una masiva migración de cubanos hacia Estados Unidos, por lo cual la pérdida de profesionales capacitados agravó el tema de la productividad, pues quienes ocupaban en su lugar cargos directivos eran elegidos en función de su lealtad a la revolución socialista, mas no por sus méritos, experiencia o conocimiento. A pesar de todo esto, la economía cubana logró sostenerse gracias a los generosos subsidios, ayudas y acuerdos comerciales con la Unión Soviética. Para comprobar el nivel de dependencia de Cuba por estas subvenciones, cuando se disolvió la Unión Soviética en 1991, el PIB cubano cayó más de un 30% y en 1993 tenía un nivel similar al de 1955, o sea, el nivel de 40 años atrás. Bueno, señores, el desastre y las malas decisiones de estos comunistas y de estos asesinos no tiene nombre, no tiene piedad. Y después culpan al bloqueo norteamericano y después culpan a los cubanos que están viviendo fuera de Cuba, que quieren la libertad, quieren salir de eso, porque han desbaratado el país y lo siguen desbaratando. El gobierno de Cuba asesina sin piedad, criminalmente, a niños, jóvenes y a toda su población, con la escasez de medicamentos, de comida, de lo derrumbe todo. Señores, hay que salir de la dictadura de Fidel Castro y la dictadura de Díaz-Canel, Castro Canel, antes que te cueste la vida a ti o a tus hijos. Comparta este video y lléveselo a todos los cubanos dentro y fuera de Cuba. Hay que salir de esa dictadura urgente, porque vas a morir tú, tus hijos y todo. Eso es sin que haya un desastre natural o que se desate una pandemia en Cuba y acabe con todas las personas. Innecesariamente, esto no tenemos que pasarlo, señores. Esto no hay que pasarlo por culpa de malas decisiones. Desde que Fidel triunfó, la gente escapándose, muriéndose, y ahora tenemos dirigentes más jóvenes con mejor futuro, con mejor vista de lo que es la realidad de Cuba y la realidad del mundo, y tampoco hacen nada, ni se preocupan, ni le importa nada, para que usted muera en miseria, en hambre y en penumbra.